Diego Salazar empujó las puertas de titanio de la Academia Forja Nexus y supo que había cometido un error. No porque tuviera miedo, sino porque 200 guerreros alienígenas lo miraron como si fuera un insecto que acabara de entrar a una convención de depredadores Apex, un humano, aquí, entre las especies más letales de la galaxia. Las risas empezaron casi inmediatamente. Y cuando Kratzar el Triturador, invicto en 127 combates, se levantó y exigió demostrarle su lugar al humano débil, todos asumieron que estaban a punto de ver una ejecución. Lo que nadie sabía era que Diego venía de la Tierra, un mundo donde la gravedad te aplasta el doble, donde cada animal puede matarte y donde la humanidad pasó 5000 años perfeccionando el arte de convertir desventajas en armas letales. El combate duró 13 segundos. En esos 13 segundos, la galaxia entera aprendió por qué nunca debes subestimar a alguien de un planeta que intenta matarte desde que naces. Quédate hasta el final para descubrir cómo un chico de Monterrey humilló al campeón invicto y se ganó su cinturón negro en menos tiempo del que tardas en atarte los zapatos. Las puertas de la Academia Forja Nexus eran más pesadas de lo que Diego había anticipado. O tal vez era que sus brazos, acostumbrados a empujar contra la gravedad completa de la Tierra, ahora se sentían extrañamente ligeros en los 0.7 G de esta estación orbital. Cuando finalmente se dieron con un siseo hidráulico, Diego Armando Salazar dio su primer paso hacia lo que sería el día más importante de su vida, y también, potencialmente, el último. El salón de entrenamiento principal se extendía ante él como un estadio de fútbol, pero en lugar de gradas, había plataformas de combate que parecían no tener fin. Y sobre esas plataformas, entrenando, peleando, sudando, había alienígenas, cientos de ellos, grandes, pequeños, con escamas, con exoesqueletos, con piel que brillaba como metal líquido. Pero ninguno, ni uno solo, era humano. Diego tenía 17 años, medía 1,75 metros, y tenía el tipo de complexión delgada pero densa que viene de años de entrenamiento en artes marciales. En la Tierra, en su gimnasio de Monterrey, lo consideraban rápido, técnico, peligroso cuando necesitaba serlo. Pero aquí, rodeado de guerreros de toda la galaxia, se veía pequeño, realmente pequeño. Lo primero que notó fue el silencio. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. El sonido de golpes contra los maniquíes de entrenamiento se desvaneció. 200 pares de ojos se volvieron para mirarlo, y ninguno de esos ojos pertenecía a otro ser humano. Diego era el único, el nuevo, el forastero. Y a juzgar por las miradas que estaba recibiendo, absolutamente nadie estaba contento con su presencia. A su izquierda se alzaba un grupo de Scarix, criaturas insectoides masivas con exoesqueletos quitinosos que brillaban bajo las luces artificiales de la estación. Cada uno medía fácilmente 5 metros de altura, con 6 extremidades que terminaban en garras cerradas. Sus ojos compuestos, del tamaño de pelotas de tenis, lo observaban con algo entre curiosidad científica y desprecio absoluto. Uno de ellos hizo un sonido de chasquido con sus mandíbulas, y Diego no necesitaba traductor para saber que se estaba riendo. A su derecha, los Trin intercambiaban gestos con sus 4 brazos. Humanoides de piel metálica plateada. Cada movimiento que hacían producía un sonido suave como campanas distantes. Eran más pequeños que los Scarix, apenas 2 metros, pero Diego había leído sobre ellos. Su piel no era decorativa, era literalmente metal vivo, una aleación biológica que los hacía casi inmunes a golpes contundentes. Y ahí estaban, señalándolo con 2 de sus brazos mientras los otros 2 gesticulaban en lo que Diego reconoció como lenguaje de signos Trin.
No necesitaba traducción para ese tampoco. Se estaban burlando. Más allá, cerca de las plataformas de gravedad variable, había Boktar, criaturas amorfas que podían cambiar su forma a voluntad. En este momento, la mayoría había adoptado formas vagamente humanoides, pero Diego podía ver cómo sus bordes se desdibujaban constantemente, como si estuvieran hechos de agua contenida por una membrana invisible. Uno de ellos literalmente cambió de forma para imitar la postura de Diego, exagerándola de manera cómica, haciéndolo parecer encorvado y débil. Los otros Boktar vibraron con lo que solo podía ser risa. Al frente del salón, sobre una plataforma elevada, estaba Gran Maestro Zixtol. Era Kryn, una de las especies más antiguas de la Federación Galáctica. Los Kryn eran reptiloides, pero no como los lagartos de la Tierra. Eran algo mucho más antiguo, más refinado. Su piel estaba cubierta de placas óseas que con la edad se cristalizaban en formaciones que brillaban con luz propia. Zixtol era viejo, muy viejo. Las placas de sus hombros y brazos superiores brillaban con un azul profundo que indicaba siglos de vida. Tenía 6 brazos originalmente, pero solo le quedaban 3. Los otros 3 eran muñones cristalizados, cortados limpiamente a la altura del hombro. Cada muñón tenía un patrón de cicatrices que parecía contar una historia violenta. Sus ojos, 4 de ellos dispuestos en pares verticales, se fijaron en Diego con una intensidad que hizo que el adolescente sintiera como si estuviera siendo diseccionado molecular por molecular. Cuando Zixtol habló, su voz retumbó como trueno distante, amplificada por el dispositivo traductor que todos los estudiantes llevaban enganchado detrás de la oreja. «Clase», anunció Zixtol, logrando que sonara como si estuviera anunciando una leve molestia en lugar de un nuevo estudiante. «Tenemos una adición, un humano de la Tierra, uno de los mundos recién contactados del brazo exterior». La forma en que dijo recién contactados dejó muy claro lo que realmente quería decir: primitivo, atrasado, irrelevante. Diego sintió que su mandíbula se tensaba, pero mantuvo su expresión neutral. Ya había lidiado con bullies antes, en la secundaria, cuando era el niño pequeño que todos pensaban que podían empujar. Cuando encontró su primer gimnasio de karate y los estudiantes mayores lo miraban como un juguete roto. Esto no era tan diferente. Bullies más grandes, claro, bullies con armadura natural y múltiples extremidades, pero seguían siendo bullies. Los humanos, continuó Zixtol, caminando lentamente alrededor de Diego como si estuviera examinando un espécimen biológico curioso, son considerados una de las especies físicamente más débiles de la Federación. Estructura ósea frágil. Un solo par de extremidades, sin defensas naturales, curación lenta. Su mundo natal apenas ha sido parte de la comunidad galáctica durante 2 ciclos estándar. Con cada palabra, Diego podía sentir la burla creciendo en el salón. Algunos alienígenas susurraban entre ellos, otros ni siquiera se molestaban en susurrar. Un Scarix cerca del fondo hizo un sonido como un resoplido, lo cual era impresionante considerando que no tenía nariz. Diego mantuvo sus manos relajadas a los costados. Mantuvo su respiración constante, justo como su sensei le había enseñado años atrás. No reacciones. No les des la satisfacción. Su abuelo solía decir algo similar, aunque con menos zen y más vocabulario de cantina. «Mijo, cuando te subestiman, ya ganaste la mitad de la pelea». Entonces Kratzar dio un paso adelante. Era joven para un Scarix, probablemente cercano a la edad de Diego, en cualquier forma en que funcionaran los años alienígenas, pero ya era masivo. Su exoesqueleto estaba pulido hasta brillar, cada segmento de quitina negra reflejando las luces del techo como obsidiana líquida,
y colgando de ganchos integrados en su caparazón había medallas. Diego las contó, 12 de ellas, cada una grabada con símbolos que no podía leer, pero que claramente significaban victoria. Este tipo era claramente un gran nombre aquí, probablemente el estudiante estrella, el que todos los demás admiraban. Sus ojos compuestos se fijaron en Diego con un brillo que el adolescente reconoció inmediatamente. No era solo desprecio, era hambre. El tipo de hambre que tienen los depredadores cuando ven presa fácil. «Gran maestro Sixtol», dijo Kratzar, su voz como vidrio rompiéndose, cortesía del traductor. «Tal vez deberíamos probar al humano, ya sabes, para ver si pertenece aquí. En la clase de combate avanzado, con guerreros de verdad». El salón estalló en aprobación. Los estudiantes golpeaban sus puños, garras o lo que sea que tuvieran contra el suelo en un patrón rítmico. Sonaba como tambores de guerra, como el preludio a una ejecución pública. El corazón de Diego aceleró su ritmo, pero se obligó a mantener la calma. Esto era una trampa, obviamente. El chico nuevo es retado en su primer día. Historia vieja como el tiempo, o como la galaxia, aparentemente. Sixtol inclinó su cabeza considerando. Sus 4 ojos se movieron de Kratzar a Diego y de vuelta. Diego podía ver los cálculos sucediendo detrás de esa mirada antigua. Esto no era solo sobre probar al humano nuevo, era sobre espectáculo, sobre poner a las especies inferiores en su lugar. «Un combate de exhibición», dijo Sixtol lentamente, cada palabra pesada con autoridad siglos antigua. «Si el humano puede sobrevivir 3 minutos sin rendirse, gana su lugar en esta clase. Si no, regresa al entrenamiento básico con los juveniles. 3 minutos». Diego hizo los cálculos rápidamente. Eso era nada. En la Tierra, sus sesiones de sparring usualmente duraban 5 o 10 minutos, a veces más. Pero mirando a Kratzar, esas placas de quitina y los músculos que se ondulaban bajo su exoesqueleto, Diego entendió. No esperaban que durara 3 minutos. Esperaban que fuera aplastado en 30 segundos, tal vez menos. Esto estaba diseñado para ser humillante. Diego se quitó su chaqueta de la academia lentamente y la dobló con cuidado, comprándose unos segundos para pensar. Su mente ya estaba trabajando, analizando. La postura de Kratzar, la forma en que distribuía su peso entre sus 6 extremidades, la confianza en su postura. Demasiada confianza, el tipo de confianza que viene de nunca haber perdido. Diego había visto eso antes también. Por un momento, su mano rozó el dispositivo holográfico que llevaba en su cinturón. Era pequeño, del tamaño de una moneda, pero contenía algo más importante que cualquier arma. Contenía el archivo de comunicaciones con su padre, con la embajada terrestre, con la razón por la que realmente estaba aquí. Pero ese era un pensamiento para después. Ahora mismo tenía que enfocarse. «Acepto», dijo Diego simplemente. Su voz no tembló, no vaciló. Era firme, clara, con el acento norteño que nunca había intentado perder. Se subió a la plataforma central mientras los estudiantes formaban un círculo a su alrededor. El sonido de tambores creció más fuerte. Kratzar estaba sonriendo ahora, o lo que sea que pasara por sonrisa en un Scarix. Sus mandíbulas se abrieron ligeramente, revelando hileras de dientes cerrados. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no podían saber, era que Diego había estado entrenando desde que tenía 7 años. Karate Kyokushin primero, el estilo de contacto completo que no creía en protectores ni guantes. Luego, lucha grecorromana. Luego, Sambo, el sistema de combate militar ruso que su padre había insistido en que aprendiera. Y finalmente, Brazilian Jiu-Jitsu, el arte que le había enseñado que el tamaño no importaba si sabías dónde colocar tu peso. 4 sistemas de combate,
11 años de entrenamiento, 3 cinturones negros para cuando cumplió 16. Su cuerpo había sido condicionado en la gravedad completa de la Tierra. Los briefings de la academia habían mencionado casualmente que la gravedad terrestre era ligeramente superior a la estándar galáctica. Lo que no habían mencionado era que ligeramente superior significaba casi 50% más fuerte. Cada movimiento que Diego había hecho en su vida lo había hecho cargando un peso que aplastaría a la mayoría de las especies aquí presentes. Y aquí, en estos 0.7 G, se sentía ligero. Realmente ligero, como si hubiera estado entrenando con un traje de pesas toda su vida y alguien finalmente se lo hubiera quitado. Diego se acomodó en su guardia, no la guardia llamativa de karate de competencia, no la postura amplia de lucha grecorromana, sino algo intermedio, algo que su abuelo le había enseñado en aquel gimnasio clandestino de Monterrey hace años. Una guardia que parecía relajada, pero estaba lista para explotar en cualquier dirección. Dixtol levantó uno de sus 3 brazos restantes. El salón cayó en silencio, 200 alienígenas conteniendo la respiración. Diego centró su mente, controló su respiración y esperó. Recordó las palabras de su abuelo, dichas la última vez que habían entrenado juntos, 3 años antes de que el viejo muriera. «Mijo, cuando pelees contra alguien más grande, más fuerte, tienes que ser agua. El agua no pelea contra la roca, la rodea, la desgasta. Y cuando encuentra la grieta correcta, la parte por la mitad». La mano de Sixtol descendió, y entonces todo comenzó. Kratzar no perdió tiempo. El Scarix explotó hacia adelante como un cohete, sus 6 extremidades bombeando en un patrón que era tan hermoso como aterrador. Diego tuvo tal vez medio segundo para procesar lo que estaba sucediendo antes de que 200 kilos de músculo y armadura de quitina vinieran directo hacia él. El insectoide se movía rápido. Mucho más rápido de lo que algo de ese tamaño debería poder moverse. Sus extremidades superiores ya estaban lanzando golpes en una combinación que se veía practicada, pulida, absolutamente mortal. Un gancho con su brazo derecho superior, un uppercut con su brazo izquierdo, un golpe de barrido con su brazo medio derecho. Todo al mismo tiempo. 3 ángulos de ataque simultáneos. La mayoría de los luchadores terrestres habrían intentado bloquear. Esa era la respuesta instintiva. Levantar los brazos, proteger el cuerpo, absorber el impacto y buscar una apertura. Diego no bloqueó. En cambio, su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo alcanzara completamente. 11 años de entrenamiento activándose automáticamente. Cambió su peso a su pie trasero, rotó sus caderas tal vez 15 centímetros a la izquierda, y de repente el primer puñetazo de Kratzar pasó silbando junto a su cabeza, tan cerca que Diego sintió el viento que desplazaba. El segundo golpe, un brutal uppercut dirigido a las costillas de Diego, falló por el mismo margen estrecho. Diego simplemente se había movido hacia atrás y al lado. Movimiento mínimo, eficiencia máxima. Era footwork básico, el tipo de cosa que su primer instructor de karate le había hecho practicar miles de veces hasta que se volvió tan natural como respirar. Kratzar tropezó hacia adelante, su momentum llevándolo más allá de donde Diego había estado parado una fracción de segundo antes. La confianza en el rostro del Scarix parpadeó por un momento, reemplazada por confusión. Eso no se suponía que sucediera. El humano se suponía que debía estar ahí, debía ser golpeado, debía caer duro y rápido. La reacción de la multitud fue inmediata y eléctrica. El tamborileo rítmico se detuvo en seco. Los chasquidos y murmullos murieron. Diego podía escuchar literalmente a alguien en el fondo susurrar algo en un idioma que su traductor no captó,
pero el tono era claro. Sorpresa. Tal vez incluso un poco de miedo. Un instructor Trin se inclinó hacia su colega, sus 4 brazos gesticulando rápidamente. Diego captó fragmentos de la conversación a través del traductor. Movimiento de depredador Apex. Cálculo de trayectoria instantáneo. ¿Cómo es posible? Kraftsar se recuperó rápido, girando para enfrentar a Diego nuevamente. La confusión se había ido ahora, reemplazada por algo más oscuro. Furia. Sus placas de quitina parecían erizarse, y sus ojos compuestos brillaban con una intensidad que probablemente estaba diseñada para intimidar a presas en su mundo natal. Cargó de nuevo, pero esta vez no había combinación practicada, no había forma de torneo. Esto era agresión pura. Una ráfaga de golpes vino hacia Diego desde múltiples ángulos, alto, bajo, izquierda, derecha, cada puñetazo lo suficientemente poderoso como para romper concreto en la tierra, y cada uno falló. Diego no estaba haciendo nada elegante. No estaba girando, ni saltando, ni haciendo ninguno de los movimientos llamativos que ves en las películas de acción. Solo se estaba moviendo, balanceándose como un árbol en el viento, dando pasos en ángulos, dejando que los puños de Kraftsar pasaran a centímetros de su cara, su pecho, su estómago. Se veía fácil, casi perezoso, como si Diego apenas estuviera intentando. Pero por dentro su mente estaba trabajando a sobrecarga, leyendo cada telegrafía en los movimientos de Kraftsar, prediciendo de dónde vendría el siguiente golpe, basándose en la distribución de peso y la rotación de hombros. Su abuelo le había enseñado esto: no peleas con tus músculos, peleas con tu cerebro. Los músculos solo hacen lo que el cerebro ya decidió hace 3 movimientos. Gran Maestro Sixtol se inclinó hacia adelante en su posición de observación, sus 4 ojos entrecerrados. Algo estaba mal aquí. O más bien, algo estaba muy bien, dependiendo de tu perspectiva. El humano no debería ser capaz de hacer esto. Los humanos se suponía que eran lentos, torpes, descoordinados, comparados con especies que habían evolucionado para el combate. Sin embargo, aquí estaba este adolescente haciendo que Kraftsar, un campeón juvenil 3 veces ganador, se viera como un amateur. Otros instructores lo habían notado también. Se estaban reuniendo en el borde del círculo ahora, atraídos por el silencio antinatural de los estudiantes. La doctora Belmora, una instructora Trin, inclinó su cabeza con sus 4 brazos cruzados en lo que Diego reconoció como la postura Trin de concentración intensa. Un instructor Bravox masivo, una especie que Diego aún no había aprendido mucho sobre, observaba con una expresión que podría haber sido respeto, o tal vez hambre. Era difícil decirlo con alienígenas. Kraftsar estaba respirando con dificultad ahora. Diego podía verlo en la forma en que su torso se expandía y contraía, en el leve retraso entre combinaciones. El Scarix estaba quemando energía rápido, lanzando todo lo que tenía contra un oponente que simplemente no se quedaba quieto el tiempo suficiente para ser golpeado. La frustración se estaba instalando, y con la frustración venían errores. Diego vio la apertura antes de que Kraftsar la hiciera. El insectoide preparó un haymaker masivo, poniendo todo detrás de él. El tipo de golpe knockout que probablemente había terminado docenas de peleas en el pasado. Estaba tan telegrafiado que Diego casi sintió lástima por él. Casi. Pero este era el momento en que todo cambiaría. El momento que determinaría no solo su futuro en esta academia, sino potencialmente el futuro de toda su especie en la comunidad galáctica. Diego respiró profundo, centró su mente como su abuelo le había enseñado hace tantos años en aquel gimnasio de Monterrey, y se preparó para demostrarle a la galaxia exactamente lo que significaba venir de un mundo de muerte.
El Haymaker de Kratzar venía directo hacia él, y Diego ya sabía exactamente cómo terminaría esto. El Haymaker venía como un meteorito. Kratzar había puesto absolutamente todo su peso detrás de ese golpe. Sus 6 extremidades plantadas firmemente, su torso rotando con toda la fuerza que 200 kilos de músculo insectoide podían generar. Era el tipo de golpe que había terminado carreras, el tipo de golpe que dejaba a oponentes inconscientes antes de que supieran qué los había golpeado. Estaba tan telegrafiado que Diego casi sintió lástima por él. Casi. Pero este era el momento. Tiempo de dejar de jugar a la defensiva. Mientras Kratzar se comprometía con el golpe, Diego no se movió hacia atrás esta vez. Se movió hacia adelante y al lado, entrando dentro del arco del swing, donde el poder no podía alcanzarlo. De repente estaba muy cerca del Scarix, lo suficientemente cerca como para oler lo que fuera que olían los Scarix, que resultó ser algo así como metal caliente y ozono. La mano de Diego salió disparada, no un puñetazo. Solo un golpe preciso con las puntas de sus dedos a un punto específico en el hombro de Kratzar, justo donde las placas de quitina no se conectaban completamente. Había un pequeño espacio allí, una vulnerabilidad en la armadura natural. Y debajo de ese espacio, según el database de xenobiología que Diego había estudiado anoche en la biblioteca de la Academia hasta las 3 a.m., había un grupo de nervios similar al plexo braquial humano. El efecto fue inmediato. El brazo superior derecho de Kratzar se volvió flácido, colgando inútilmente a su costado. El insectoide hizo un sonido que el traductor interpretó como un grito ahogado de sorpresa. Sus ojos compuestos se abrieron tanto como podían, lo cual era bastante considerando que cubrían la mitad de su cabeza. No había tiempo para que Kratzar procesara lo que acababa de suceder. Diego ya estaba en movimiento otra vez. Una barrida rápida a la pierna delantera del Scarix, cronometrada perfectamente para cuando su peso estaba completamente sobre esa extremidad. Era una técnica básica de sambo, la misma que había practicado 10.000 veces contra compañeros de entrenamiento que le doblaban el peso. El equilibrio de Kratzar se rompió. Sus 6 patas se enredaron entre sí mientras trataba de compensar. Un golpe de palma al centro de su pecho. No lo suficientemente fuerte como para lastimar, pero perfectamente colocado para acelerar su caída. Y entonces Diego estaba detrás de él, un brazo envuelto alrededor del grueso cuello de Kratzar, en lo que habría sido un estrangulamiento trasero del libro de texto, si estuviera peleando contra un humano. Pero Kratzar no era humano. Su anatomía era diferente, su cuello era más grueso, sus arterias carótidas estaban más profundas. Así que Diego ajustó. Usó su antebrazo para presionar contra el costado del cuello, donde había identificado las arterias principales en sus estudios de anoche. No un estrangulamiento de aire. Eso tomaría demasiado tiempo y sería demasiado brutal. Esto era un estrangulamiento de sangre, limpio y eficiente. Cayeron juntos, Diego controlando el descenso, aterrizando con Kratzar abajo y el peso completo de Diego presionando desde arriba. El estrangulamiento estaba apretado, pero no cruel. Diego tenía la posición bloqueada perfectamente, su brazo bajo la mandíbula del Scarix, cortando el flujo de sangre al cerebro. Kratzar se retorció, tratando de usar su fuerza superior para liberarse. Tenía 5 extremidades funcionales contra las 2 de Diego. Tenía el doble de masa. Tenía armadura natural. Pero nada de eso importaba mucho cuando estabas boca arriba con alguien encima de ti que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Diego ajustó su agarre, apretándolo solo una fracción.
Podía sentir el pulso de Kraftsar golpeando contra su antebrazo, acelerado, frenético. «Ríndete», dijo Diego en voz baja, justo lo suficientemente alto para que Kraftsar lo escuchara, sin burla en su voz, sin triunfo, solo una simple declaración de hecho. Esto terminó. Por un momento, el orgullo mantuvo a Kraftsar peleando. Pero entonces su visión comenzó a difuminarse en los bordes, visión de túnel estableciéndose mientras el estrangulamiento hacía su trabajo. Su extremidad libre superior se levantó y golpeó el suelo 3 veces en rápida sucesión. Tap, tap, tap. La señal universal de sumisión que trascendía especies e idiomas. Diego soltó inmediatamente, rodando y poniéndose de pie en un movimiento fluido. Ofreció su mano para ayudar a Kraftsar a levantarse, pero el Scarix solo se quedó ahí acostado sobre su espalda, mirando al techo, su pecho expandiéndose mientras sangre y oxígeno volvían a su cerebro. Gran Maestro Sixtol miró el cronómetro en su display de muñeca. Su boca se abrió ligeramente, el equivalente crin de shock humano. Desde la señal de inicio hasta el tap-out, habían transcurrido exactamente 13 segundos. 13 segundos. Había visto a Kraftsar pelear docenas de veces. Lo había visto derrotar oponentes mucho más grandes y supuestamente más habilidosos. Este adolescente humano acababa de desmantelar al estudiante estrella de la academia en menos tiempo del que tomaba preparar una taza de café. El silencio en el salón de entrenamiento era absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Todos solo miraban a Diego, quien estaba ahí parado con calma, ni siquiera respirando con dificultad, esperando ver qué sucedería después. 10 años antes, Monterrey, México, tierra. Diego tenía 7 años y acababa de recibir la peor paliza de su corta vida. No en el dojo, en la escuela. 3 niños más grandes habían decidido que el flaco de primero sería divertido de empujar. Le habían dado un ojo morado y un labio partido, y lo peor de todo, le habían quitado la mochila y tirado sus libros al lodo. Su abuelo, Roberto el Relámpago Salazar, lo encontró llorando en el patio trasero de la casa. El viejo no dijo nada por un momento. Solo se sentó junto a él en los escalones, con sus manos masivas y marcadas por cicatrices descansando sobre sus rodillas. ¿Te lastimaron?, preguntó finalmente. Sí. ¿Te defendiste? Lo intenté. Son más grandes que yo. Su abuelo asintió lentamente como si esto confirmara algo que había estado esperando. Se levantó, gesticulándole a Diego que lo siguiera. Lo llevó al garaje, que su madre pensaba que era solo un lugar para guardar herramientas viejas. Pero Diego sabía la verdad. Sabía lo que su abuelo guardaba ahí. El viejo corrió una lona vieja, revelando equipo de entrenamiento, un saco de boxeo remendado 1000 veces, almohadillas de golpeo desgastadas. Y en la pared, detrás de vidrio, había una máscara, roja y dorada, con diseño de relámpago. La máscara que su abuelo había usado en sus días de luchador profesional antes de que las lesiones terminaran su carrera. Antes de que los combates clandestinos de Vale Tudo, en los que había peleado después, fueran cerrados por la policía. «Ven aquí, mijo», dijo su abuelo, arrodillándose para estar a la altura de los ojos de Diego. «Voy a enseñarte algo que tu papá nunca quiso aprender, algo que tu mamá no quiere que sepas, pero creo que es tiempo». Puso sus manos enormes en los hombros del niño. «Cuando peleas contra alguien más grande, más fuerte que tú, no puedes pelear como ellos. Si intentas ser más fuerte, pierdes. Si intentas ser más grande, pierdes. Entonces, ¿qué haces?» Diego se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. «¿Correr? ¿No?» Su abuelo sonrió, pero era una sonrisa triste. «Te vuelves agua, mijo. El agua no pelea contra la roca, la rodea, fluye alrededor de ella, la desgasta, y cuando el agua encuentra la grieta correcta en esa roca, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? La parte por la mitad».
Su abuelo se levantó y fue a la pared, tomando la máscara con reverencia. Tu papá no entiende esto, es militar, cree en fuerza contra fuerza, estrategia directa, y eso está bien para él, pero tú eres como yo, eres pequeño, eres rápido, eres inteligente, y vas a aprender a usar eso. Le entregó a Diego un par de guantes de práctica que eran 3 tallas demasiado grandes. Todos los días después de la escuela vienes aquí, vamos a entrenar. No te voy a mentir, mijo, va a doler. Vas a sudar, vas a querer renunciar, pero si te quedas conmigo, si confías en mí, te voy a enseñar algo que esos niños grandes nunca van a entender. ¿Qué? Su abuelo se arrodilló otra vez, mirándolo directo a los ojos. Que ser el más pequeño no significa ser el más débil. Significa que tienes que ser más inteligente, más rápido, más técnico. Y cuando finalmente te enfrentes a ese niño grande de nuevo, no va a saber qué lo golpeó. Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. Y mijo, un día vas a pelear contra cosas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Cosas que van a hacer que esos niños de la escuela parezcan hormiguitas. Y cuando ese día llegue, vas a recordar esto. Que te subestimen es tu mejor arma. Porque mientras ellos están riendo, tú estás estudiando. Mientras están presumiendo, tú estás preparándote. Y cuando finalmente atacas, cerró su puño. Ya ganaste. Diego se puso los guantes enormes. ¿Cómo sabes que voy a pelear contra cosas así? Su abuelo miró hacia la ventana, hacia el cielo nocturno donde las estrellas comenzaban a aparecer. Porque yo lo hice, mijo, hace mucho tiempo, y casi me mata, pero esa es una historia para cuando seas más grande. Nunca le contó esa historia. Murió 3 años después de un ataque al corazón, llevándose sus secretos con él. Pero las lecciones quedaron. Cada técnica, cada principio, cada palabra sobre ser agua contra la roca. De vuelta en la Academia Forja Nexus. Presente. Diego estaba parado en el centro de la plataforma, sus manos aún extendidas hacia Kratzar, quien permanecía acostado sobre su espalda, mirando al techo como si estuviera tratando de entender qué acababa de suceder. El silencio en el salón de entrenamiento era tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Nadie se movió, nadie parecía respirar siquiera. Más de 200 estudiantes alienígenas solo estaban ahí, congelados, tratando de procesar lo que sus ojos acababan de presenciar. Entonces, los susurros comenzaron, suaves al principio, como viento entre hojas, pero creciendo más fuertes. Diego no podía entender la mayoría, incluso con su traductor. Diferentes especies hablando entre sí en una docena de idiomas, pero el tono era universal. Confusión, incredulidad y algo más. Algo que sonaba casi como miedo. Un Boktar, cerca del frente de la multitud, dio un paso hacia atrás, su forma ameba-like contrayéndose en lo que Diego estaba empezando a reconocer como una postura defensiva. Otro estudiante, una especie que Diego no había aprendido el nombre todavía, con piel cristalina y demasiados ojos, hizo un sonido de chasquido profundo en su garganta. En el fondo del salón podía ver alienígenas realmente yéndose, empujando entre la multitud para llegar a las salidas como si acabaran de ver algo que no se suponía que vieran. Los fragmentos de conversación llegaban a él. Imposible. 13 segundos contra Kratzar. ¿Qué especie es realmente? Los reportes de la Tierra deben estar completamente equivocados. Gran Maestro Sixtol finalmente se movió. El viejo Kryn caminó lentamente a través de la plataforma, sus pasos pesados y deliberados. Cuando llegó a Diego, se detuvo y solo lo miró por un largo momento con esos 4 ojos. Diego encontró su mirada de manera firme, manteniendo su expresión neutral, respetuosa pero no sumisa. Había aprendido hace mucho tiempo que el respeto se ganaba, no se daba.
y definitivamente no lo ganabas mirando al suelo. ¿Dónde aprendiste a pelear así? La voz de Sixtol era tranquila, casi conversacional, pero algo en su tono sugería que esta no era una pregunta casual. Esto era importante, tal vez incluso crucial. Diego pensó en cómo responder eso. La verdad era complicada. ¿Cómo explicas toda una vida de entrenamiento a alguien que nunca ha estado en la tierra? ¿Cómo describes el olor del dojo donde aprendió karate, la sensación de las colchonetas de lucha bajo sus pies, las incontables horas practicando sumisiones con su coach de jiu-jitsu? ¿Cómo explicas que en la tierra pelear no era solo sobre supervivencia o combate o guerra? Era una forma de arte, una ciencia, una filosofía. He estado entrenando desde que tenía 7 años, dijo Diego finalmente. Diferentes estilos, diferentes maestros. De donde vengo, las artes marciales han sido desarrolladas durante miles de años. Hemos tenido mucho tiempo para descubrir qué funciona. El ojo funcional de Sixtol se entrecerró ligeramente. Miles de años, repitió, como si estuviera probando las palabras. Tu especie ha estado estudiando combate durante miles de años. Más tiempo, probablemente. Diego se encogió de hombros. Esos son solo los estilos documentados. Los humanos hemos estado peleando entre nosotros desde antes de tener lenguaje escrito. Nos volvimos bastante buenos en eso. Una onda recorrió la multitud ante eso. Diego vio varios alienígenas intercambiar miradas. Uno de los instructores Trin hizo un sonido de chasquido rápido a otro, sus 4 brazos gesticulando tan rápido que se difuminaban. El traductor de Diego captó fragmentos. Especie depredadora. Evolución. Mundo de muerte. Ese último término captó la atención de Diego. Mundo de muerte. Lo había escuchado 1 o 2 veces desde que llegó a la academia. Siempre susurrado. Siempre con un tipo de energía nerviosa adjunta. No había entendido realmente qué significaba hasta ahora. Mirando las reacciones a su alrededor, estaba empezando a tener una imagen más clara. Kratzar finalmente se sentó, acunando su brazo derecho, que todavía no funcionaba correctamente. Sus ojos compuestos encontraron a Diego, y ya no había burla ahí, no había desprecio. Solo confusión honesta y tal vez un toque de algo que parecía respeto, aunque parecía dolerle sentirlo. ¿Cómo te moviste así?, preguntó Kratzar, su voz áspera. Eres más pequeño que yo, más débil. Deberías ser más lento. Diego casi se rió ante eso. Debería ser más lento. Esa era la suposición, ¿no? Eso era lo que todos en este salón habían creído, pero todos estaban equivocados, y Diego estaba empezando a entender por qué. No soy más débil, dijo Diego, y esta vez dejó que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Soy de la tierra. Nuestra gravedad es casi el doble de lo que es aquí. Cada movimiento que he hecho en toda mi vida, he estado cargando el doble del peso al que ustedes están acostumbrados. Rebotó ligeramente sobre sus dedos de los pies para demostrar. Aquí me siento ligero, realmente ligero. Cada paso requiere menos esfuerzo. Cada golpe lleva más fuerza porque he estado entrenando en condiciones que aplastarían a la mayoría de ustedes. El traductor se volvió loco tratando de mantener el ritmo con todas las reacciones a esa declaración. La expresión de Sixtol no cambió, pero Diego vio sus placas óseas cambiar ligeramente, el equivalente crin de alguien tensándose. Los otros instructores se acercaron, formando un semicírculo suelto alrededor de Diego y su instructor principal, la doctora Belmora. La instructora Trin, que había estado observando con tanto interés, dio un paso adelante. Sus 4 brazos se movieron en un patrón complejo que el traductor identificó como lenguaje de signos Trin para solicitud de permiso para hablar.
Sixtol asintió. «Tu mundo natal», dijo ella, su voz llevando una nota de interés académico mezclado con algo más oscuro. «Está clasificado como categoría Omega 7 en el índice de habitabilidad. Pensamos que era un error en los datos del survey». «¿Categoría Omega 7?» preguntó Diego. No había escuchado ese término antes. «La clasificación de peligro más alta que tenemos para mundos habitados», explicó, su voz llevando una nota de interés académico mezclado con algo que parecía respeto. «Gravedad extrema, fauna agresiva, patrones climáticos volátiles, alta radiación de fondo, desastres naturales frecuentes. Solo 4 otras especies en la Federación vienen de mundos Omega 7, y todas son consideradas entre los guerreros más formidables de la galaxia». Diego procesó esa información lentamente. Nunca había pensado realmente en la Tierra como particularmente peligrosa. Claro, había huracanes y terremotos y el ocasional ataque de oso. Pero eso era solo vida, vida normal. Aparentemente no era normal en absoluto. Además, continuó la doctora, Belmora, sacando un dispositivo de escaneo de su cinturón, ¿me permites examinar tu estructura física? Diego asintió, todavía procesando la revelación del mundo de muerte. Ella pasó el escáner sobre él, observando las lecturas con creciente interés. Densidad ósea 240% superior al estándar galáctico, murmuró. Composición de fibra muscular optimizada para poder explosivo. Eficiencia cardiovascular en el percentil 98. Y esto no puede ser correcto. Miró a Diego con sus 4 ojos. ¿Esto es normal para tu especie? Bastante normal, confirmó Diego. Quiero decir, entreno mucho. Así que tal vez estoy un poco más en forma que el promedio. Pero nada especial. Nada especial, ella repitió. Y había algo casi gracioso en la forma en que lo dijo. Como si Diego acabara de contar el mejor chiste de la galaxia. Joven humano, si esta es tu línea base, sospecho que el Consejo Galáctico va a necesitar reevaluar completamente su clasificación de tu especie. Sixtol caminó en un círculo lento alrededor de Diego, estudiándolo como si fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. Tu estilo de pelea, dijo pensativamente. Usas movimientos circulares, redirección de fuerza. No intentaste igualar la fuerza de Kratzar, usaste su propio poder contra él. Principios básicos de Sambo, confirmó Diego. Máxima eficiencia con mínimo esfuerzo. ¿Por qué desperdiciar energía tratando de ser más fuerte que alguien cuando puedes simplemente usar su fuerza contra ellos? ¿Y el golpe a nervio?, preguntó la doctora Belmora, todavía sosteniendo su dispositivo de escaneo. ¿Cómo supiste dónde atacar? Diego sintió que su mano rozaba el dispositivo holográfico en su cinturón. Dentro estaban sus notas de estudio de anoche. Diagramas de anatomía Scarix, puntos débiles, vulnerabilidades, horas de investigación condensadas en un plan de batalla. Estudié anatomía Scarix anoche, admitió Diego. La biblioteca de la Academia tiene datos biológicos bastante detallados sobre la mayoría de las especies. Noté que los Scarix tienen un grupo de nervios justo donde las placas de quitina se separan en la articulación del hombro. Es similar a un punto de presión en anatomía humana. Calculé que si lo golpeaba correctamente, deshabilitaría temporalmente el brazo. La multitud reaccionó a eso con otra onda de murmullos. Varios estudiantes se veían incómodos. Diego captó fragmentos de conversación. Nos investigó, vino preparado. Esto no fue aleatorio. El ambiente en el salón estaba cambiando. Lo que había comenzado como entretenimiento, una oportunidad de ver al humano débil ser aplastado, se había convertido en algo más. Una demostración, una declaración, tal vez incluso una advertencia.
El gran maestro Sixtol cruzó sus 3 brazos masivos restantes, las placas óseas en sus antebrazos haciendo clic al juntarse. Te preparaste para esta pelea antes de siquiera entrar a este salón. Estudiaste a tus oponentes potenciales, analizaste debilidades, formulaste estrategia. No era una pregunta, era una observación, y por el tono, Diego no estaba seguro si Sixtol estaba impresionado o perturbado por ello. «Siempre me preparo», dijo Diego. «Mi primer instructor de karate me dijo algo cuando tenía 7 años. Dijo que una pelea se gana o se pierde antes de que siquiera comience. El luchador que se prepara, que estudia, que piensa con anticipación, ese luchador tiene la ventaja. Así que sí, estudié, entrené, vine listo». Un alienígena pequeño cerca del fondo de la multitud, alguna especie que Diego no reconocía con piel cristalina y demasiados ojos, habló. «Pero eres humano. No se supone que puedas hacer esto». La evaluación de la Federación dijo que tu especie era categoría Theta en efectividad de combate, por debajo del promedio. El reporte dijo que los humanos eran más adecuados para agricultura y manufactura básica que para roles de combate. Diego sintió un destello de enojo ante eso, pero lo empujó hacia abajo. Ponerse emocional no ayudaría. En cambio, miró directamente al pequeño alienígena y habló claramente. Sus reportes estaban equivocados. Tal vez quien hizo la evaluación no se molestó en mirar muy bien. O tal vez simplemente asumieron que porque no tenemos armadura natural, o garras, o múltiples brazos, debemos ser débiles. Pero los humanos no sobrevivimos en la Tierra siendo débiles. La doctora Belmora dio un paso adelante otra vez, su escáner todavía mostrando los datos biológicos de Diego. «Estoy empezando a entender», dijo lentamente. «Un mundo categoría Omega 7 no solo mata a sus habitantes, los fuerza a adaptarse, a volverse más fuertes, más rápidos, más inteligentes solo para sobrevivir. Tu especie evolucionó bajo condiciones que serían consideradas entrenamiento militar extremo para nuestros estándares. Cada día de tu vida en la Tierra fue preparación para combate, te dieras cuenta o no». Diego nunca había pensado en eso de esa manera, solo pensaba en la Tierra como hogar. Claro, había huracanes que podían arrasar ciudades, terremotos que partían el suelo, animales que podían matarte si no tenías cuidado, pero eso era normal. Esa era la vida. Aparentemente, no era normal en absoluto. Kratzar finalmente logró ponerse de pie con ayuda de algunos compañeros de clase. Se acercó a Diego lentamente, sus movimientos cuidadosos, su arrogancia anterior completamente desaparecida. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, realizó un gesto que Diego reconoció de sus briefings culturales, una reverencia de respeto al estilo Scarix, tocando su frente con sus 2 brazos superiores funcionales. «Te subestimé», dijo Kratzar simplemente. «Eso fue tonto. Peleaste con honor». Diego devolvió la reverencia, mezclando el gesto Scarix con su propia reverencia de artes marciales. Respeto entre guerreros, el reconocimiento de habilidad, el entendimiento de que el oponente de hoy podría ser el aliado de mañana. Pero mientras Diego miraba alrededor del salón de entrenamiento a todos esos rostros alienígenas, mirándolo con nuevo entendimiento, se dio cuenta de que algo importante acababa de cambiar. Ya no era solo el humano débil, ya no era el chiste, era algo más ahora, algo que no habían esperado, y a juzgar por la forma en que el gran maestro Sixtol lo estaba mirando, esto era solo el comienzo. Gran maestro Sixtol levantó su display de muñeca para que todos lo vieran. Los números brillaban en azul brillante contra la pantalla oscura, imposibles de ignorar, imposibles de negar. 13 segundos.
desde el momento en que la señal de inicio se dio hasta el momento en que Krath-Zar golpeó el tapete. Exactamente 13 segundos habían pasado. El número colgaba en el aire como un desafío a todo lo que estos alienígenas pensaban que sabían sobre los humanos. 13 segundos, dijo Sixtol en voz alta, su voz cortando a través de la multitud murmurante como una cuchilla. En mis 40 años enseñando en esta academia, nunca he visto a un estudiante de primer día derrotar a un campeón clasificado en menos de 1 minuto, mucho menos en menos de 30 segundos, y ciertamente nunca en 13 segundos. Diego sintió cada ojo en el salón fijarse en él nuevamente. Era una sensación incómoda, ser el centro de atención así. Pero mantuvo su postura relajada, su expresión calmada. Su viejo sensei solía decir que cómo te comportabas después de una victoria importaba tanto como la victoria misma. Mantente humilde, mantente listo, porque siempre hay otra pelea viniendo. Uno de los estudiantes Boktar, en la multitud, levantó 2 de sus pseudópodos, la forma amorfa cambiando para crear algo parecido a brazos levantados. El gesto que usaban para pedir permiso para hablar. Sixtol asintió hacia él. «Maestro», dijo el Boktar, su traductor convirtiendo sus vibraciones en palabras, ¿es posible que el cronómetro funcionó mal? 13 segundos parece imposible. «El cronómetro es preciso», respondió Sixtol tajantemente. Observé todo el combate. Lo que presenciaron no fue suerte, no fue un mal funcionamiento, fue habilidad, pura, refinada, devastadora habilidad. Se volvió para enfrentar a Diego completamente, sus 4 ojos fijándose en el adolescente con una intensidad que hacía que la piel de Diego se erizara. «Explica tu estrategia. ¿Cómo supiste que podrías derrotar a Krath-Zar tan rápidamente?» Diego pensó en cómo ponerlo en palabras. La verdad era que había estado analizando la pelea desde el momento en que Krath-Zar se adelantó para desafiarlo, leyendo lenguaje corporal, observando patrones de movimiento, buscando debilidades. Era algo que su coach de Jiu-Jitsu le había inculcado una y otra vez. Cada luchador tiene señales. Todos transmiten sus intenciones si sabes qué buscar. Estaba demasiado confiado, dijo Diego simplemente. Cuando alguien está tan seguro de que va a ganar, se descuida. Deja de pensar defensivamente. Todo el estilo de Krath-Zar estaba construido alrededor de abrumar oponentes con poder y velocidad. Pero poder sin precisión es solo energía desperdiciada. Y velocidad sin control significa que no puedes adaptarte cuando las cosas no salen como esperabas. Hizo un gesto hacia Krath-Zar, quien estaba escuchando intensamente a pesar de la clara vergüenza en su rostro, o lo que Diego estaba aprendiendo a leer como vergüenza en un Scarix. Su primera combinación era nivel torneo. Podía decir que la había practicado miles de veces, pero era predecible. Se comprometía completamente con cada golpe, lo que significaba que cuando fallaban, estaba desequilibrado. Eso me daba aperturas. ¿Y el golpe a nervio?, preguntó la doctora Belmora, todavía sosteniendo su dispositivo de escaneo. ¿Cómo supiste exactamente dónde atacar? Estudié anatomía Scarix anoche, admitió Diego. La biblioteca de la academia tiene datos biológicos bastante detallados sobre la mayoría de las especies. Noté que los Scarix tienen un grupo de nervios justo donde las placas de quitina se separan en la articulación del hombro. Es similar a un punto de presión en anatomía humana. Calculé que si lo golpeaba correctamente, deshabilitaría temporalmente el brazo. La multitud reaccionó a eso con otra ola de murmullos. Varios estudiantes se veían incómodos. Diego captó fragmentos de conversación a través de su traductor. Nos investigó. Vino preparado. Esto no fue aleatorio. El ambiente en el salón estaba cambiando.
Lo que había comenzado como entretenimiento, una oportunidad de ver al humano débil ser aplastado, se había convertido en algo diferente. Una demostración, una declaración, tal vez incluso una advertencia. Gran Maestro Sixtol cruzó sus 3 brazos masivos, las placas óseas en sus antebrazos, haciendo clic al juntarse. Te preparaste para esta pelea antes de siquiera entrar a este salón. Estudiaste a tus oponentes potenciales. Analizaste debilidades. Formulaste estrategia. No era una pregunta, era una observación. Y por el tono, Diego no estaba seguro si Sixtol estaba impresionado o perturbado por ello. Siempre me preparo, dijo Diego, su voz firme. Mi primer instructor de karate me dijo algo cuando tenía 7 años. Dijo que una pelea se gana o se pierde antes de que siquiera comience. El luchador que se prepara, que estudia, que piensa con anticipación, ese luchador tiene la ventaja. Así que sí, estudié, entrené, vine listo. Sixtol se quedó en silencio por un largo momento, sus 4 ojos estudiando a Diego como si estuviera reevaluando todo lo que pensaba que sabía. Luego, lentamente, algo cambió en su expresión. Las placas cristalizadas en sus hombros parecieron brillar un poco más. «Hay algo que debo mostrarles a todos», dijo, su voz más suave ahora, pero de alguna manera más pesada. Se volvió para enfrentar a toda la clase. Algo que he mantenido en silencio durante décadas. Levantó sus 3 muñones, los brazos que había perdido hace mucho tiempo. Las cicatrices cristalizadas brillaban con un azul pálido bajo las luces de la estación. Hace 32 años estándar, yo era capitán de seguridad en una nave de carga de la Federación. Transportábamos suministros de mundos recién contactados para evaluación científica. Una de nuestras cargas era de la Tierra, especímenes biológicos, flora, fauna, para estudiarlos. Hizo una pausa, sus ojos fijándose en un punto distante, recordando. Uno de los contenedores de fauna estaba mal sellado. Algo se escapó. Los sensores de la nave lo identificaron como un jaguar, un depredador terrestre de aproximadamente 100 kilogramos. Según los datos de la Federación, debería haber sido un inconveniente menor, un animal de un planeta primitivo. Su voz se volvió más oscura. Me tomó 12 minutos matarlo. 12 minutos de combate a muerte contra una criatura que los reportes de la Federación clasificaron como amenaza menor. Perdí 3 brazos. 2 oficiales de seguridad murieron. La criatura peleó hasta su último aliento con una ferocidad que nunca había visto. No con armas, no con tecnología, solo con garras, dientes y un instinto de supervivencia tan refinado que cada movimiento era perfecto. Los ojos de Sixtol encontraron a Diego. Cuando finalmente lo matamos, hice algo que ningún oficial de seguridad debería hacer. Accedí a los archivos clasificados sobre la Tierra, y lo que encontré me aterrorizó. Ese jaguar no era la criatura más peligrosa de tu mundo, ni siquiera estaba en el top 10. Tu planeta está lleno de depredadores apex. Cada continente, cada ecosistema, y los humanos, tu especie, sobrevivieron y prosperaron en medio de todos ellos. Se acercó más a Diego. Por eso, cuando supe que un humano estaba siendo asignado a esta academia, no lo vi como un insulto o una molestia. Lo vi como una oportunidad, para probar si los reportes de la Federación estaban tan equivocados sobre los humanos como lo estuvieron sobre ese jaguar. El silencio en el salón era total. Estudiantes que habían estado susurrando ahora guardaban silencio absoluto. Y tenía razón, continuó Sixtol. Los reportes están completamente equivocados. Diego Salazar acaba de demostrar en 13 segundos lo que sospechaba durante 3 décadas, que la humanidad no es una especie débil que tuvo suerte en un planeta peligroso.
Son una especie de depredadores apex que evolucionó para dominar uno de los mundos más letales de la galaxia conocida. Dejó que esas palabras se hundieran. Diego podía ver alienígenas procesando esta información, reevaluando todo. Entonces Sixtol caminó al borde de la plataforma y recogió algo de un contenedor de almacenamiento. Cuando regresó, estaba sosteniendo un cinturón negro. No el cinturón de entrenamiento que los estudiantes usaban, sino un cinturón negro oficial. El tipo que significaba maestría en el sistema de artes marciales galácticas. Diego los había visto antes, usados por los instructores avanzados y los pocos estudiantes que los habían ganado a través de años de dedicación e incontables victorias en torneos. El cinturón estaba hecho de algo que parecía tela, pero brillaba sutilmente con luz propia. Fibra cuántica, había leído Diego, casi indestructible, un símbolo reconocido en toda la Federación. Este cinturón, dijo Sixtol, sosteniéndolo para que todos lo vieran, representa el más alto estándar de habilidad en artes de combate reconocido por la Federación Galáctica. Los estudiantes típicamente entrenan durante un mínimo de 10 años para ganarlo. Deben demostrar maestría de múltiples estilos de pelea. Deben ganar torneos sancionados. Deben probar más allá de cualquier duda que han logrado verdadero entendimiento del combate. Se volvió para enfrentar a Diego completamente, sus 4 ojos brillando con algo que podría haber sido orgullo. En 13 segundos, demostraste más conocimiento práctico de combate que la mayoría de los estudiantes muestran en años de entrenamiento. Combinaste 3 sistemas de artes marciales diferentes sin fisuras. Estudiaste a tu oponente y explotaste sus debilidades con precisión. Mostraste misericordia cuando tenías el poder de causar daño. Peleaste con honor. Sixtol extendió el cinturón negro. Diego Armando Salazar de la Tierra, te estoy promoviendo al rango de maestro combativo nivel Omega. Efectivo inmediatamente. El salón de entrenamiento explotó. Algunos alienígenas vitorearon. Algunos protestaron. Algunos solo se quedaron mirando en shock. Pero Diego apenas escuchaba nada de eso. Estaba mirando el cinturón negro en las manos de Sixtol, entendiendo lo que significaba. No solo el rango, no solo el reconocimiento, sino lo que representaba para la humanidad, para cada humano que vendría a la academia después de él, para su padre, esperando noticias en la embajada, para la tierra misma. Diego tomó el cinturón con ambas manos, inclinándose respetuosamente al estilo de artes marciales que había aprendido tantos años atrás. Luego incorporó la reverencia Kryn que había estudiado en sus briefings culturales, tocando su frente con el cinturón antes de atarlo alrededor de su cintura. Sus dedos trabajaron el nudo automáticamente, años de práctica haciendo el movimiento tan natural como respirar. Pero mientras lo ataba, el peso del momento cayó sobre él. No el peso físico del cinturón, sino el peso de lo que representaba. 13 segundos habían cambiado todo, no solo para él, sino para cómo la galaxia vería a su especie de este momento en adelante. La multitud gradualmente se calmó mientras Diego terminaba de atar el cinturón. Algunos estudiantes todavía protestaban, pero sus voces eran más débiles ahora. Otros se acercaban lentamente, curiosidad reemplazando al miedo. Un estudiante Vexian, cerca del frente de la multitud, uno de los que había estado riendo más fuerte cuando Diego entró por primera vez, dio un paso adelante, pero en lugar de desafiar, realizó un gesto complejo con sus 4 brazos que el traductor de Diego identificó como un signo de respeto entre guerreros Vexian. «Te juzgué injustamente, humano», Diego dijo, sus mandíbulas haciendo clic suavemente. «Vi tu apariencia y asumí debilidad. Eso fue tonto de mi parte. Me honraría entrenar a tu lado». Uno por uno,
otros estudiantes comenzaron a acercarse. No todos, tal vez ni siquiera la mitad, pero suficientes. Una joven Trin preguntó si Diego demostraría la técnica del golpe a nervio. Un Kryn más joven quería saber más sobre este sistema de pelea en el suelo llamado Jiu-Jitsu. Dos alienígenas más pequeños de una especie llamada Trill preguntaron si los humanos realmente venían de un mundo categoría Omega 7 y si Diego podría contarles cómo era crecer ahí. Diego respondió sus preguntas lo mejor que pudo, todavía procesando todo lo que estaba sucediendo. La burla se había ido, el desprecio se había evaporado. En su lugar había algo por lo que Diego había trabajado toda su vida para ganar en la Tierra, algo que pensó que le tomaría años lograr aquí, entre las estrellas. Respeto, respeto real, genuino de guerreros que entendían lo que significaba dedicarse a las artes de combate. Pero entonces Diego sintió el dispositivo holográfico en su cinturón vibrar. Una señal de comunicación entrante. Solo había una persona que tenía este código de frecuencia. Discretamente revisó la pantalla. Un mensaje de texto corto, encriptado. Hijo, el Consejo está observando. Los sensores de la estación captaron todo. Haz que cuente. Papá. El estómago de Diego se apretó. El Consejo Galáctico estaba observando. Eso significaba que esto era más grande de lo que había pensado. Mucho más grande. La doctora Belmora se acercó con su dispositivo de escaneo nuevamente, sus 4 brazos moviéndose en patrones analíticos. Diego, necesito tu permiso para algo importante. Estoy enviando un reporte al Consejo Científico de la Federación sobre mis hallazgos hoy. Tu desempeño combinado con tus datos biológicos va a forzar una reevaluación completa de las capacidades humanas. El Consejo necesita entender que la Tierra no es solo otro mundo primitivo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Es una forja que ha estado creando guerreros durante millones de años de evolución. Y si esto es lo que produce un solo humano joven, el Consejo necesita repensar completamente su posición sobre la membresía de la Tierra en la Federación. Diego sintió su pulso acelerarse. Ahí estaba, la verdadera razón por la que estaba aquí. No solo para estudiar, no solo para probar que podía pelear, sino para cambiar la percepción de la humanidad entera. Hay algo que todos deberían saber, dijo Diego. Su voz lo suficientemente fuerte para que todos en el salón pudieran escuchar. El murmullo de conversaciones se detuvo. Los ojos se volvieron hacia él. No vine aquí solo para estudiar artes marciales. Vine aquí con un propósito. Sacó el dispositivo holográfico de su cinturón, activándolo. Una proyección pequeña apareció, mostrando las insignias de la embajada terrestre. Mi padre es el embajador Gabriel Salazar, representante de la Tierra ante el Consejo Galáctico. Durante los últimos 3 años, la Tierra ha solicitado membresía plena en la Federación, y durante esos 3 años hemos sido rechazados. El silencio era absoluto ahora. La razón oficial, especie demasiado primitiva y potencialmente agresiva. El Consejo clasificó a los humanos como categoría Teta en efectividad de combate. Nos consideraron mejor adaptados para agricultura y manufactura básica. Nos dijeron que necesitábamos evolucionar antes de ser tomados en serio. La amargura en su voz era imposible de ocultar. Pero el verdadero problema era que nadie nos conocía. Nadie había tomado tiempo de estudiar lo que realmente somos. Solo vieron nuestro aspecto físico, nuestra falta de armadura natural o múltiples extremidades, y asumieron que éramos débiles. Diego miró alrededor del salón, encontrando los ojos de tantos estudiantes como pudo. Vine aquí para demostrar que estaban equivocados, para probar que los humanos merecemos respeto,
que nuestra especie no sobrevivió en un mundo categoría Omega 7 por suerte, sino por inteligencia, adaptabilidad y determinación pura. Respiró profundo. Si fracasaba, si me aplastaban en mi primer día como todos esperaban, eso habría sido usado como evidencia. Prueba de que los humanos no pertenecemos entre las especies superiores. La Tierra habría sido relegada a estatus colonial por al menos 100 años más. Cada humano en la galaxia habría sido visto como ciudadano de segunda clase. Kraftsar, quien había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Entonces, esto no era solo sobre honor personal. Era sobre el futuro de tu especie entera. Sí, confirmó Diego, y no es solo mi futuro. Es el futuro de miles de millones de humanos que ni siquiera saben que su planeta es considerado un mundo de muerte, que viven sus vidas pensando que la Tierra es normal, sin darse cuenta de que crecieron en lo que la galaxia considera uno de los ambientes más peligrosos posibles. La doctora Belmora hizo un sonido suave, sus brazos moviéndose en un patrón que el traductor identificó como admiración mezclada con preocupación. Pusiste el destino de tu especie entera sobre tus hombros. Viniste aquí sabiendo que si fracasabas, las consecuencias serían catastróficas. Por eso me preparé, dijo Diego simplemente. Por eso estudié toda la noche. Por eso he estado entrenando desde que tenía 7 años. Porque sabía que algún día tendría que representar a más que solo a mí mismo. Vikstol colocó una de sus manos masivas en el hombro de Diego. El gesto era sorprendentemente gentil para alguien tan grande. Hay algo más que debes saber, dijo el gran maestro. En 8 semanas estándar hay un torneo. El torneo Intercombate Galáctico Juvenil. Estudiantes de las 50 mejores academias en este sector compiten. Es uno de los eventos de combate más observados en la Federación. Los 4 ojos de Sixtol brillaban con algo que podría haber sido orgullo. Te estoy registrando en él. La galaxia necesita ver lo que acabamos de ver, no solo los estudiantes en este salón, todos. El corazón de Diego se saltó un latido. Un torneo galáctico, transmitido por toda la Federación, visto por miles de millones. Si ganaba, si demostraba que su victoria hoy no era suerte. 8 semanas, dijo Diego lentamente calculando. No es mucho tiempo para prepararse. Has estado preparándote toda tu vida, respondió Sixtol. Solo no sabías para qué te estabas preparando. Además, la galaxia necesita ver de qué es capaz la humanidad. No solo los estudiantes en este salón, todos. Y qué mejor escenario que el campeonato. La doctora Belmora agregó: estaré enviando mi reporte esta noche, tus datos biológicos, tu desempeño hoy, todo. El Consejo Científico va a tener que reconocer que su evaluación de los humanos fue fundamentalmente defectuosa. Eso debería ayudar la solicitud de membresía de tu padre. Diego tocó el cinturón negro alrededor de su cintura, sintiendo el peso de él. No el peso físico, sino el peso de todo lo que representaba. Responsabilidad, esperanza, el futuro. Entonces será mejor que me prepare, dijo, dejando que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Porque si voy a representar a la humanidad en un escenario galáctico, más vale que lo haga bien. Kraftsar dio un paso adelante, extendiendo su mano izquierda en el gesto universal del apretón de manos, algo que los humanos aparentemente habían introducido a la galaxia. Quiero aprender, dijo el Scarix simplemente. Si me enseñas, te prometo que seré el estudiante más dedicado que hayas tenido. He estado entrenando toda mi vida pensando que entendía el combate. Hoy me mostraste que estaba equivocado, que hay principios que nunca consideré, técnicas que nunca imaginé. Diego tomó su mano.
El agarre de Kratzar era fuerte pero no aplastante, no tratando de probar nada, solo honesto. «Sí, puedo enseñarte», dijo Diego, «pero advertencia justa. El jiu-jitsu es frustrante como el infierno cuando recién lo estás aprendiendo. Vas a ser sometido muchas veces, vas a rendirte más veces de las que puedes contar, tu ego va a recibir una paliza seria». Kratzar en realidad se rió ante eso, un sonido profundo y retumbante que hizo vibrar su exoesqueleto. «Mi ego ya ha sido completamente destruido. Gracias. No puede ponerse mucho peor». Miró a los otros estudiantes Scarix. «Además, creo que todos necesitamos algo de humildad. Hemos sido la especie dominante en este sector durante tanto tiempo que olvidamos lo que es ser desafiados. ¿Nos recordaste eso? Eso es valioso». Mientras la clase comenzaba a dispersarse, los estudiantes dirigiéndose a sus próximas sesiones o al comedor, Diego se quedó solo en la plataforma por un momento. El cinturón negro alrededor de su cintura se sentía correcto ahora. No pesado, no incómodo, solo correcto, como si perteneciera ahí. Pensó en su abuelo. Se preguntó si el viejo alguna vez imaginó que sus enseñanzas terminarían siendo demostradas en un mundo alienígena a años luz de la Tierra. Se preguntó si ese misterioso encuentro que su abuelo había mencionado, esa cosa que casi lo mata hace décadas, había sido real o solo la imaginación de un viejo luchador. Ahora, conociendo sobre los jaguares terrestres escapando en naves de carga, sobre cómo la Federación había estado equivocada sobre la Tierra durante décadas, Diego empezaba a sospechar que la historia de su abuelo podría haber sido más real de lo que pensaba. Tocó el pequeño amuleto en su cuello, la medalla de valetudo de su abuelo de 1985. La había llevado todos los días desde que el viejo murió. «Lo logré, abuelito», susurró. «Ahora viene la parte realmente difícil». Miró hacia las ventanas de observación del salón, donde las estrellas brillaban contra el vacío del espacio. En algún lugar entre esas estrellas estaba la Tierra, un pequeño punto azul que contenía a toda su especie. Cada humano que alguna vez vivió, luchó, amó y murió en ese mundo de muerte que llamaban hogar, y ahora, en 8 semanas, tendría que representarlos a todos en el escenario más grande imaginable, sin presión, ninguna en absoluto. Diego sonrió a pesar de todo. Su abuelo habría amado esto. El viejo habría dado cualquier cosa por ver a su nieto peleando por el futuro de la humanidad en una estación orbital rodeado de alienígenas. 13 segundos para cambiar la percepción de la galaxia sobre los humanos. Ahora tenía 8 semanas para cambiar la historia. La luz artificial de la estación orbital comenzó su ciclo de transición hacia tarde, simulando un atardecer que la mayoría de las especies encontraban reconfortante. Diego se quedó en la plataforma de entrenamiento mientras los últimos estudiantes salían del salón, sus conversaciones todavía enfocadas en lo que acababan de presenciar. 13 segundos que nadie olvidaría pronto. El cinturón negro alrededor de su cintura se había vuelto familiar en los últimos minutos, como si siempre hubiera estado ahí. Pero Diego sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ganar un combate era una cosa. Cambiar la percepción de una galaxia entera era algo completamente diferente. Diego Salazar se volvió para encontrar a un instructor que no había visto antes. Era un Bravox, una especie que Diego solo había visto en sus briefings. Medía casi 3 metros, con 4 brazos masivos y piel que parecía roca fundida enfriándose, con vetas de naranja y rojo corriendo por su superficie oscura. Sus ojos, de un blanco puro sin pupilas visibles, lo estudiaban con una intensidad que era diferente a las miradas anteriores. No había desprecio aquí, solo curiosidad analítica. «Soy comandante Trogval», dijo la criatura,
su voz como rocas rodando montaña abajo. Instructor de combate táctico avanzado, he entrenado guerreros de 47 especies diferentes en mis 120 años de servicio. 120 años. Diego trató de no mostrar su sorpresa ante eso. Nunca, continuó Thorvald, he visto a alguien analizar y explotar las debilidades anatómicas de un oponente con tanta precisión en su primer combate. Ese golpe a nervio no fue suerte, fue conocimiento aplicado. Cruzó sus 4 brazos en un patrón que Diego estaba aprendiendo a reconocer como una postura bravox de respeto profesional. Quisiera que consideraras unirte a mi clase avanzada de anatomía combativa. Enseñamos a identificar puntos vulnerables en todas las especies conocidas de la Federación. Basándome en tu desempeño hoy, creo que podrías no solo aprender, sino potencialmente enseñar. Enseñar. La palabra resonó en la mente de Diego. Había venido aquí esperando ser el estudiante perpetuo, el que tenía que probar su valía cada día. Y ahora, en su primer día, un instructor de más de un siglo de experiencia estaba sugiriendo que Diego podría tener algo que ofrecer. «Me honraría, comandante», dijo Diego haciendo una reverencia, «pero tengo una pregunta. ¿Por qué los datos anatómicos en la biblioteca de la Academia son tan detallados? Pude encontrar información precisa sobre grupos de nervios, puntos de presión, estructuras vasculares. Eso parece casi demasiado específico para educación general». Thorvald hizo un sonido que podría haber sido risa. «Porque, joven humano, la Federación Galáctica no es la utopía pacífica que los diplomáticos pretenden que es. Hay conflictos, siempre los hay. Y cuando diferentes especies con diferentes biologías entran en combate, conocer exactamente dónde golpear puede ser la diferencia entre victoria y muerte». Su expresión se volvió más seria. «Tu especie es nueva en la comunidad galáctica. Todavía ves las cosas con ojos frescos. Pero aprenderás rápido que la diplomacia solo funciona cuando está respaldada por la capacidad de defenderte. Tu padre lo sabe, por eso te envió aquí». Diego asintió lentamente. Su padre nunca lo había dicho explícitamente, pero las implicaciones habían estado ahí en cada conversación, cada briefing, antes de que Diego partiera hacia la Academia. La Tierra necesitaba más que diplomáticos. Necesitaba guerreros que pudieran ganar el respeto de especies que solo entendían la fuerza. La doctora Belmora se acercó con su dispositivo de escaneo, sus 4 brazos moviéndose en patrones analíticos mientras revisaba los datos que había recopilado. «Diego, mi reporte al Consejo Científico está casi completo, pero hay algo más que debo incluir y necesito tu consentimiento». «¿Qué es?» «Quiero proponer un estudio comparativo completo entre humanos y otras especies de mundos categoría Omega 7. Hay solo 4 otras especies que vienen de mundos con clasificaciones similares: los Kryn, los Bravox, los Draktar y los Vortin. Todas son consideradas entre las especies guerreras más formidables de la Federación». Sus ojos, negros como perlas, lo estudiaron. «Si podemos demostrar que los humanos comparten características fisiológicas y psicológicas con estas especies de élite, el Consejo no tendrá más remedio que reclasificar a tu especie. Eso cambiaría todo. Acceso a tecnología militar, representación en el Consejo de Defensa, tratados comerciales más favorables. Todo». «¿Qué necesitarías de mí?», preguntó Diego. «Muestras biológicas, scans detallados y tu participación en el torneo en 8 semanas. Si puedes demostrar el mismo nivel de habilidad contra oponentes de múltiples especies, eso proporcionaría los datos que necesitamos». Diego pensó en eso. Más pruebas, más presión, más ojos observando cada movimiento que hacía, pero también una oportunidad real de cambiar el destino de la Tierra.
Lo haré, dijo, pero con una condición. ¿Cuál? Que cualquier tecnología o conocimiento que la Tierra obtenga a través de esta reclasificación sea compartido con todas las naciones terrestres, no solo con las potencias mayores. Mi padre lleva luchando por eso en las negociaciones. Si voy a ser tu sujeto de estudio, quiero tu apoyo en ese tema. La doctora Belmora inclinó su cabeza, un gesto trin de admiración. Negociando términos incluso ahora. Tienes la mente de un diplomático, además del cuerpo de un guerrero. Acepto tus términos. Pondré mi recomendación por escrito junto con el reporte científico. Más estudiantes comenzaron a regresar al salón, no para entrenamiento formal, sino en grupos pequeños. Diego notó que muchos lo observaban desde la distancia, como si no estuvieran seguros de cómo acercarse. El chico que habían venido a ver ser humillado se había convertido en algo diferente. Algo que no sabían cómo categorizar. Pero un grupo se acercó directamente. Eran los Trill, los pequeños alienígenas que habían preguntado antes sobre la Tierra. Eran apenas 1 metro de altura, con piel cristalina que refractaba la luz en patrones de arco iris. Parecían frágiles, delicados, pero Diego había aprendido en sus primeras horas aquí a no juzgar basándose en apariencias. «Maestro Diego», dijo uno de ellos usando el título formal que venía con el cinturón negro. «Nosotros también venimos de un mundo clasificado como difícil, no categoría Omega 7, pero categoría 5. Nuestro planeta tiene gravedad baja, pero radiación alta. Nos hace físicamente débiles pero mentalmente resilientes». El otro Trill agregó, «Muchas especies nos miran como nos miraron a ti hoy, como si no perteneciéramos aquí, pero acabas de demostrar que la apariencia no importa, la habilidad importa, la preparación importa. ¿Nos entrenarías también? No para ser guerreros como tú, sino para defendernos, para ganar respeto». Diego sintió algo apretarse en su pecho. Estos pequeños alienígenas lo veían como inspiración, como prueba de que podía ser subestimado y aún así triunfar. Era una responsabilidad que no había esperado, pero una que reconocía. «Claro», dijo, «pero les advierto, el entrenamiento que mi abuelo me dio no fue fácil. Vamos a empezar con fundamentos. Footwork, equilibrio, timing. Las cosas aburridas que nadie quiere practicar, pero que hacen la diferencia». Los Trill hicieron un sonido de tintineo que su traductor interpretó como risa alegre. Aburrido suena perfecto. Aburrido significa que nos tomas en serio. Las horas siguientes fueron un torbellino. Diego pasó tiempo con grupos pequeños de estudiantes, demostrando técnicas básicas, respondiendo preguntas y comenzando a entender la increíble diversidad de las especies en la academia. Cada una tenía ventajas únicas. Cada una tenía debilidades específicas, y todas, descubrió, tenían algo que enseñar. Kratzar se convirtió en su sombra, siguiéndolo entre grupos y observando todo. El gran Scarix había perdido completamente su arrogancia anterior, reemplazada por una curiosidad casi infantil sobre las técnicas humanas de combate. ¿Cómo es posible que tu especie haya desarrollado tantos sistemas de lucha diferentes?, preguntó Kratzar en un momento. Los Scarix tenemos un estilo, el estilo titán. Lo hemos perfeccionado durante milenios, pero ustedes tienen... ¿Cuántos? Cientos, dijo Diego. Tal vez miles si cuentas todas las variaciones regionales. Karate, Kung Fu, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judo, Sambo, boxeo, lucha grecorromana, Krav Maga. Y eso es solo lo que se me ocurre ahora. ¿Por qué? Diego pensó en eso mientras ayudaba a un estudiante Boktar a entender el concepto de centro de gravedad. Porque los humanos hemos estado peleando entre nosotros durante toda nuestra historia. Diferentes culturas desarrollaron diferentes métodos. Algunas se enfocaban en golpes, otras en agarres.
Algunas usaban armas, otras enfatizaban pelear sin armas, y como nuestra planeta está dividida en continentes con diferentes ambientes, cada región desarrolló estilos adaptados a sus necesidades. Hizo una pausa. Pero creo que hay una razón más profunda. Los humanos somos obsesivos. Cuando encontramos algo que funciona, no nos detenemos. Continuamos refinándolo, probándolo. Mi abuelo solía decir que la diferencia entre un buen luchador y un gran luchador no es talento. Es la voluntad de practicar la misma técnica 10.000 veces hasta que se vuelva instinto. Kratzar procesó eso, sus ojos compuestos parpadeando en un patrón que Diego estaba aprendiendo a reconocer como pensamiento profundo. Entonces los humanos no son peligrosos porque sean fuertes, son peligrosos porque nunca dejan de mejorar. Exacto. Cuando el ciclo de entrenamiento finalmente terminó y los estudiantes se dispersaron hacia los dormitorios, Diego se encontró caminando por los corredores de la estación con Sixtol. El viejo Crin se movía lentamente, sus 3 brazos restantes balanceándose con el ritmo de sus pasos. «Hiciste algo notable hoy», dijo Sixtol después de un largo silencio. «Pero quiero que entiendas algo. Ganar el respeto de los estudiantes aquí fue el paso fácil. Ganar el respeto del Consejo Galáctico, de los militares de la Federación, de los líderes políticos de cientos de mundos, eso será infinitamente más difícil». «Lo sé. ¿Lo sabes?» Los 4 ojos de Sixtol se fijaron en él. «El torneo en 8 semanas será observado por miles de millones. Si ganas, serás visto como la prueba de que los humanos merecen un lugar entre las especies de élite. Si pierdes, especialmente si pierdes mal, serás usado como evidencia de que hoy fue solo suerte». «Un truco único». Diego asintió. Ya había pensado en eso. La presión de representar a una especie entera era abrumadora cuando realmente te detenías a pensar en ello. «Mi abuelo me dijo algo una vez», dijo Diego lentamente. «Me dijo que el miedo es solo tu cuerpo preparándose para pelear, que la presión es solo tu mente reconociendo que algo importa, y que si no sientes miedo, si no sientes presión, probablemente no estés peleando por algo que vale la pena». Sixtol hizo un sonido que podría haber sido aprobación. «Tu abuelo era sabio, háblame de él». Mientras caminaban, Diego le contó sobre Roberto el Relámpago Salazar, sobre el gimnasio clandestino, sobre las noches de entrenamiento brutal, sobre la filosofía de ser agua contra la roca, y sobre ese comentario críptico que su abuelo había hecho sobre pelear contra cosas que ni siquiera puedes imaginar. Cuando terminó, Sixtol se quedó en silencio por un largo momento. «Creo que tu abuelo encontró algo», dijo finalmente. «Hace 30 años, cuando ese jaguar se escapó en nuestra nave, no fue el único incidente. Hubo otros. Especímenes terrestres que terminaron en lugares donde no deberían estar. Algunos fueron recuperados, otros no estamos seguros. Es posible que tu abuelo se haya encontrado con uno de ellos». «¿Estás diciendo que la Federación estuvo estudiando vida terrestre en secreto durante décadas?» «Estoy diciendo que cuando descubrimos la Tierra, algunos en el Consejo estaban preocupados. Un mundo categoría Omega 7 con una especie inteligente que no solo sobrevivió, sino que prosperó. Eso era inusual. Querían entender cómo. Se detuvieron frente a una ventana de observación grande que daba a las estrellas. En algún lugar entre esos puntos de luz estaba la Tierra. Pero cometimos un error», continuó Sixtol. «Estudiamos su biología, su ambiente, su tecnología, pero no estudiamos su espíritu, su cultura, su historia de superar lo imposible una y otra vez. Eso es lo que me mostraste hoy, no solo habilidad física, sino el espíritu de una especie que se niega a ser definida por sus limitaciones». Diego tocó el cinturón negro alrededor de su cintura.
Entonces, ¿qué sucede ahora? Ahora entrenas más duro de lo que has entrenado en tu vida. El torneo tendrá competidores de las 50 mejores academias. Algunos habrán estado entrenando desde que nacieron. Algunos vendrán de especies con ventajas biológicas naturales que hacen que Kratzar parezca débil. Sixtol lo miró directamente. Pero también tendrás ventajas. Tendrás mi instrucción. Tendrás acceso a toda nuestra biblioteca de técnicas de combate. Tendrás compañeros de entrenamiento de docenas de especies diferentes. Y tendrás algo que la mayoría de los competidores no tendrán. ¿Qué? Una razón para ganar que va más allá del orgullo personal. Eso te hará peligroso. Más tarde esa noche, en su pequeño cuarto de dormitorio, Diego finalmente tuvo un momento para sí mismo. Se sentó en el borde de su cama, todavía usando el cinturón negro, y activó su dispositivo holográfico para una llamada encriptada. La imagen de su padre apareció, algo granulada por la distancia, pero clara. Gabriel Salazar se veía cansado. Las reuniones del consejo hacían eso a una persona. «Hijo», dijo su padre, y había orgullo en su voz. Los sensores de la estación transmitieron todo al consejo en tiempo real. Has causado un gran revuelo. Algunos están impresionados, otros están asustados, y algunos están furiosos que un humano haya hecho parecer a su campeón como un amateur. ¿Es algo bueno o malo? Es ambas cosas. Pero es mejor que ser ignorados. La doctora Belmora ya envió su reporte preliminar. El Consejo Científico está convocando una sesión de emergencia para revisar la clasificación de la Tierra. Eso es sin precedentes. Normalmente ese tipo de revisiones toman años. Tú la forzaste en un día. Su padre se inclinó más cerca de la cámara. Pero Diego, necesito que entiendas algo. Hay facciones en el Consejo que no quieren que la Tierra gane membresía plena. No porque piensen que somos débiles, sino porque les preocupamos si somos fuertes. Un mundo categoría Omega 7 con 7.000 millones de humanos potencialmente entrando a la comunidad galáctica. Eso cambia el balance de poder. ¿Qué quieres que haga? Gana ese torneo. Gánalo de una manera que nadie pueda negar. Muéstrales que los humanos no son solo una anomalía, somos el futuro, y que sería mejor tenernos como aliados que como adversarios. Diego asintió. Lo haré, por ti, por mamá, por todos en casa. No solo por nosotros, hijo. Por todas las generaciones de humanos que vendrán después. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. La llamada terminó, dejando a Diego solo con sus pensamientos. Tocó el amuleto de su abuelo, la vieja medalla de Valetudo. 8 semanas, abuelito, susurró. 8 semanas para probar que todo lo que me enseñaste valió la pena. Se levantó y fue a la ventana de su cuarto, mirando las estrellas. En algún lugar entre esos puntos de luz infinitos estaba la Tierra. Un pequeño mundo azul, donde miles de millones de personas vivían sin saber que un adolescente de Monterrey estaba peleando por su futuro en las estrellas. Diego pensó en su abuelo, enseñándole a hacer agua. Pensó en Kratzar, sometido en 13 segundos. Pensó en el cinturón negro alrededor de su cintura y en el torneo que vendría. Y pensó en algo más que su abuelo le había dicho, en uno de sus últimos entrenamientos juntos antes de que el viejo muriera. «Mijo, algún día vas a enfrentar algo tan grande, tan imposible, que vas a querer rendirte. Y en ese momento, quiero que recuerdes esto. Los humanos no llegamos a la cima de la cadena alimentaria en la Tierra siendo los más fuertes. Llegamos ahí siendo los más tercos, los más adaptables. Los que se niegan a rendirse incluso cuando cada parte de la lógica dice que deberían. Eso es lo que nos hace humanos, no nuestra fuerza, no nuestra velocidad,
sino nuestra voluntad de seguir adelante cuando cualquier otra especie ya habría renunciado. Diego sonrió al recordar esas palabras. Su abuelo había tenido razón sobre muchas cosas. Tal vez había tenido razón sobre esto también. 13 segundos habían cambiado todo. Ahora tenía 8 semanas para cambiar todo de nuevo. Y estaba listo. Diego Armando Salazar había entrado a la Academia Forja Nexus como el humano que no debería estar ahí. Un chico de Monterrey en un universo de guerreros alienígenas. Alguien a quien menospreciar. Alguien de quien burlarse. Alguien destinado a fracasar. Salió de ese salón de entrenamiento con el cinturón negro más rápido en los 40 años de historia de la institución. Pero más importante que eso, había abierto una puerta que la burocracia galáctica había intentado mantener cerrada durante años. En 13 segundos, había forzado a la Federación Galáctica entera a reconsiderar todo lo que pensaban que sabían sobre la humanidad. En 8 semanas, en el torneo Intercombate Galáctico, representaría no solo a la Academia Forja Nexus, sino a toda la humanidad frente a las 50 mejores academias del sector. Miles de millones observarían. El futuro de la Tierra dependería del resultado, y cada alienígena que alguna vez llamó a los humanos especie inferior, ahora entendía una verdad fundamental. Cuando vienes de un mundo que intenta matarte cada día, o te adaptas y te vuelves imparable, o desapareces. Y la humanidad nunca fue buena para desaparecer, porque los humanos no sobrevivieron en la Tierra por accidente, lo hicieron siendo agua contra la roca, rodeando obstáculos, adaptándose a lo imposible. Y cuando finalmente encontraron las grietas en esa roca, la partieron por la mitad. El cinturón negro alrededor de la cintura de Diego era solo el principio. La galaxia apenas estaba comenzando a entender qué significaba venir de un mundo de muerte. Y más importante, qué significaba que una especie entera se negara a ser definida por las expectativas de otros. 13 segundos para cambiar una percepción. 8 semanas para cambiar una historia. Y toda una vida preparándose para un momento que ni siquiera sabía que vendría. Así es como los humanos lo hacen, así es como siempre lo hemos hecho, y la galaxia estaba a punto de aprenderlo. Si te gustó esta historia, dale like para más contenido HF Biggie, donde los humanos demostramos de qué estamos hechos realmente. Comenta qué arte marcial crees que sería más letal en combate interestelar y qué especie alienígena te gustaría ver enfrentar a Diego en el torneo. Y suscríbete porque la siguiente historia va a subir las apuestas aún más alto. La humanidad apenas está mostrando sus cartas, y cuando el universo finalmente vea nuestra mano completa, nada volverá a ser lo mismo.